insaciable dentro de mí, era una niña todavía, pero en ese momento, todo se sentía como un juego. Desde entonces, no volví a ser la misma. Esa experiencia me hizo mujer, y ahora que soy mayor de edad, quiero contarlo. Escucha hasta el final, te contaré lo que hicimos con mi primo cuando nos quedamos solos. No sé si fue la edad, la confusión o el momento, pero todo pasó tan rápido que ni me di cuenta. Tenía 14 años y aún no entendía bien qué pasaba conmigo ni por qué todo me parecía tan raro. Bueno, no es que todo me pareciera raro, lo raro era yo. Era como si algo dentro de mí estuviera a punto de explotar, pero no sabía qué era exactamente. Recuerdo que ese día empezó como cualquier otro, sin muchas cosas que hacer. Había ido a la escuela, a mi vieja escuela de siempre, donde las mismas caras, los mismos chismes y los mismos dramas de siempre me rodeaban. Nadie me miraba de forma especial ni nada por el estilo. Yo era una más entre las chicas del salón, la que no sobresalía mucho, pero tampoco pasaba desapercibida. Y ahí estaba yo, entre esas paredes viejas de la escuela, escuchando a la profesora hablar de cosas que no me importaban. Cuando él me miró por primera vez, no fue como esas miradas casuales de siempre, esta vez fue diferente. Yo lo noté al instante. Aquel chico que llevaba semanas en mi clase, pero en el que ni siquiera me había fijado mucho, me lanzó una mirada que me hizo sentir como si me hubiera sacado de la normalidad de mi zona de confort. No era como los otros chicos que solo me miraban porque ya sabían que yo era la chica buena o la invisible. No, este chico me miraba como si me estuviera viendo por primera vez, pero de una forma que me hizo sentir un cosquilleo en el vientre. Fue raro, de esas veces en las que sientes algo y te das cuenta de que algo está por pasar. Lo primero que pensé fue que tal vez me estaba imaginando cosas, y puede ser que sí, porque siempre he sido de pensar demasiado. Pero no me lo quité de la cabeza. Al final de clases, salí como siempre, pero algo dentro de mí estaba distinto. No sabía si era por la mirada de ese chico o si solo estaba creciendo y todo me parecía diferente. A veces pienso que todo el mundo pasa por algo así a esa edad. Es como cuando de repente te das cuenta de que el mundo ya no es tan seguro o que ya no eres una niña. Es una sensación rara, incómoda, que no puedes controlar. No sé si me entiendes, pero era como un deseo que no sabía cómo manejar. Al volver a casa, no podía dejar de pensar en él. Lo raro era que no sabía qué era lo que me pasaba. A ver, nunca había tenido una obsesión por un chico. Claro, había tenido mis pequeños enamoramientos como cualquier otra, pero esto era diferente. No podía explicarlo con palabras, era más que una atracción, no solo una mirada bonita o una sonrisa que te hace sentir cosas. No, esto me estaba sacudiendo desde dentro, como si algo en mí estuviera despertando, algo que no sabía que estaba dormido. Recuerdo que me senté en el sofá de la sala. Mi mamá estaba en la cocina y mi hermano jugaba a los videojuegos, como siempre. Yo ni siquiera los escuchaba, mi mente estaba a años luz de allí, perdida en los recuerdos de esa mirada, en la imagen de ese chico parado en la esquina del salón, con esa sonrisa que parecía decirme algo que no entendía. ¿Por qué pensaba tanto en él? ¿Qué me estaba pasando? Mi cabeza estaba llena de preguntas que no tenía respuestas, pero también de un montón de cosas nuevas que no sabía cómo manejar. Cosas que no podía contarle a nadie, porque aunque a veces sentía que mi cuerpo estaba cambiando, me daba miedo que si lo hablaba en voz alta, todo terminaría. ¿Cómo explicas que algo en tu interior se está despertando, pero no sabes si te está gustando o asustando? Esa noche, cuando me metí en la cama, en medio de la oscuridad, no podía dejar de pensar en él. Cerré los ojos, esperando que el cansancio me ayudara a dormir, pero el sueño no llegaba. Estaba quieta, en completo silencio, solo escuchando el leve sonido de mi respiración y el murmullo de la casa. Todo parecía estar normal, pero yo me sentía distinta. Algo cambiaba dentro de mí. De repente, un cosquilleo apareció en mi estómago. Al principio fue leve, casi imperceptible, como una especie de burbujeo, pero luego fue creciendo, extendiéndose por mi cuerpo hasta llegar a mis manos. Sentí un extraño placer, algo que no había sentido antes. No era hambre, ni frío, ni nervios, era algo raro, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que ni siquiera sabía que existía, como si un instinto se estuviera despertando, pero no sabía de qué. Me quedé allí, con los ojos cerrados, dejando que ese cosquilleo recorriera cada rincón de mi cuerpo. Traté de ignorarlo, pero no pude. Era un cosquilleo insistente que se metía en mis pensamientos, que me hacía pensar una vez más en él.
Imaginé su rostro, su forma de mirarme, su voz, su sonrisa. Todo. ¿Por qué pensaba tanto en él? ¿Qué era lo que estaba pasando conmigo? No me gustaba sentirme así. No sabía si era algo bueno o algo malo. Yo nunca había tenido estas sensaciones. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan expuesta. Como si en un segundo toda la seguridad que tenía sobre mí misma desapareciera y quedara desnuda frente a algo que no podía comprender. Pero eso no era todo, porque mientras mi cuerpo sentía ese cosquilleo extraño, mi mente también empezaba a divagar, a volar por caminos que nunca había recorrido antes. Pensamientos y sentimientos se entrelazaban, creando un torbellino de emociones que me dejaba aturdida. Era como si cada recuerdo de su mirada, de su sonrisa, se transformara en un hilo que tejía un nuevo entendimiento de mí misma, de lo que significaba crecer, de lo que era el deseo y la confusión. La noche avanzaba, y mientras el mundo exterior permanecía en calma, yo me sumergía en un océano de nuevas sensaciones, explorando un territorio desconocido que prometía ser tanto aterrador como emocionante. ¿Era este el inicio de algo? ¿Un despertar de mi propia identidad? Las preguntas seguían fluyendo, y aunque no tenía respuestas, sabía que este momento marcaría un antes y un después en mi vida. Comencé a pensar en cosas que nunca antes había considerado, y eso me llenó de un ligero temor. Eran pensamientos juguetones, pero sentía como si algo dentro de mí estuviera intentando escapar, como si una parte de mi ser estuviera deseando liberarse. No era simplemente que pensara en él, era que comenzaba a imaginar situaciones, a visualizar cómo sería si estuviéramos juntos, si hubiera un contacto real, palpable, ya sabes. Y no era solo un pensamiento inofensivo, no era una fantasía inocente, era algo más profundo, algo más tangible, un deseo que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Me sentí como si estuviera viendo una película cuyo guión no comprendía, pero que, a pesar de eso, no podía dejar de observar. Mis pensamientos se intensificaron, se volvieron más oscuros y eso me llevó a una especie de inquietud. En la cama, me sentía como si me estuviera quemando por dentro, pero de una manera que no lograba entender del todo. No quería esos pensamientos, pero al mismo tiempo, no podía evitar imaginar esos escenarios. Me preguntaba qué significaba todo esto, por qué ahora, y me encontré incapaz de dormir esa noche. Pasé horas despierta, mirando el techo, buscando alguna respuesta que nunca llegaba, pensando en él, en lo que sentía, en lo que deseaba. Eran pensamientos íntimos, esos que uno no se atreve a compartir, que permanecen ocultos, esperando el momento adecuado para encender algo dentro de uno. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, me sentí agotada, pero de una manera extraña, también satisfecha. Había algo en mí que ya no podía ignorar, sabía que algo había cambiado, que algo había despertado en mi interior, algo que no podría apagar jamás. Lo que más me asustaba era que no sabía cómo manejarlo. Era consciente de que ya no era la misma de antes. Algo había comenzado a transformarse en mí, y no tenía idea de si estaba lista para enfrentarlo. Pero, a la vez, había una parte de mí que estaba curiosa, ansiosa por descubrir qué más podría suceder. Esa curiosidad me resultaba atractiva, como si estuviera a punto de desvelar algo crucial sobre mí misma, algo que me haría más mujer de lo que había sido hasta ese momento. A partir de esa noche, las cosas cambiaron para mí, aunque no lo comprendí de inmediato. Era como si un interruptor se hubiera encendido, y, sin querer, todo lo que conocía sobre mí misma empezara a tambalearse. Ya no era solo ese chico, ahora no podía evitar fijarme en todos los chicos de la escuela. No era simplemente mirarlos de reojo, como solía hacer, ahora los observaba con una intensidad que me sorprendía a mí misma. Me gustaba cómo se movían, cómo hablaban, incluso cómo reían. Hasta los pequeños detalles me parecían fascinantes, sus maneras de caminar, el sonido de sus voces, el brillo en sus ojos cuando hablaban de algo que les apasionaba. Todo me parecía interesante y atractivo. Ese día marcó un antes y un después en mi vida. No sé si fue por destino o pura casualidad, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Todo comenzó con una conversación durante el desayuno. Estaba sentada en la mesa, mordiendo una tostada y observando a mi madre mientras ella preparaba su café y me hablaba de cualquier cosa. Eran esas pequeñas rutinas que uno tiene y que, muchas veces, no se percibe lo importantes que son hasta que algo las altera. Hoy vamos a ir a la casa de tu tía, me dijo mi madre con un tono que no denotaba mucho entusiasmo, mientras me pasaba el azúcar. Mi tía vivía en las afueras, en una casa grande y tranquila, rodeada de árboles y jardines. En mi mente, esas visitas siempre habían sido algo normal, sin mucho misterio.
Solíamos ir una vez al mes a pasar el día con ellos. Nos sentábamos a comer, hablábamos y disfrutábamos de las noches. Mi primo siempre había sido como un hermano para mí, éramos cercanos en edad, solo nos separaban 5 años, y solíamos jugar juntos cuando éramos más pequeños. Pero eso estaba cambiando, aunque no lo sabía en ese momento. Ah, y no olvides que tu primo estará allí, añadió mi madre mientras se sentaba junto a mí. Esa simple mención de su nombre hizo que algo dentro de mí se agitara, algo extraño que no pude identificar al principio. ¿Mi primo? ¿Por qué pensaba en él de esa manera? Hasta ese momento, solo lo veía como mi primo, el chico que siempre estaba un poco más allá, haciendo cosas de adultos que yo no entendía bien, pero con el que podía charlar sin complicaciones. Lo consideraba una figura familiar, alguien con quien compartir bromas, pero nada más. Sin embargo, al escuchar su nombre esa mañana, sentí como si una capa de mi conciencia se hubiera despojado de golpe, y algo dentro de mí comenzara a verlo de una forma completamente nueva. Pensé que quizás era solo un pensamiento pasajero, una reacción provocada por la cantidad de chicos que había estado observando últimamente, pero la sensación no me dejó en paz. Cuando llegamos a la casa de mi tía, el ambiente era el mismo de siempre, risas, el olor a comida casera y el sonido de la televisión de fondo. Mi tía y mi madre charlaban animadamente mientras yo me movía por la casa, guardando mis cosas. Pero entonces, algo me detuvo. Lo vi al fondo de la sala, recargado en el marco de la puerta, y en ese instante, todo cambió nuevamente. De la puerta, con las manos en los bolsillos de sus pantalones, mi primo se encontraba allí, como si fuera una figura familiar pero, al mismo tiempo, desconocida. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No lo sé, no sé cómo explicarlo, pero de repente no lo veía como antes. Ya no era ese primo con el que jugaba de pequeña, con quien compartía risas y travesuras. No, ahora lo veía diferente. Lo miré bien y, por primera vez, lo vi como un hombre. Un hombre guapo, un hombre en verdad guapo. Mi vientre comenzó a latir, y me sentí rara, como si algo sucediera. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me sentía de esta manera al verlo? Mis pensamientos empezaron a confundir todo, como un torbellino en mi mente. Las mismas cosas que había sentido por primera vez cuando vi al chico de la escuela ahora parecían estar dentro de mí otra vez, multiplicadas, arrastrándome hacia un lugar del que no sabía si quería salir. Esa noche, me levanté de la cama sin hacer ruido, como si la casa aún estuviera esperando que todos estuviéramos dormidos. Nadie me vio, nadie escuchó. Caminé por el pasillo con los pies descalzos, intentando que el sonido de mis pasos no interfiriera con el silencio que había. La casa estaba en calma, y el suave susurro del viento se colaba por las rendijas de las ventanas, creando una atmósfera casi mágica. Sentía que cada paso que daba era un pequeño desafío, como si el aire estuviera cargado de secretos que solo yo podía descubrir. Llegué al final del pasillo, donde se encontraba la habitación de mi primo. La puerta estaba entreabierta, y la luz tenue de la lámpara en su escritorio iluminaba parte de la habitación. Me detuve un momento, sintiendo como mi corazón palpitaba con fuerza. Mi primo estaba allí, acostado en su cama, parecía dormido, sin notar mi presencia. Era arriesgado, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que había algo que tenía que hacer, algo que necesitaba descubrir por mí misma. La curiosidad y la atracción eran más fuertes que el miedo, y la idea de dar un paso atrás era simplemente impensable. Me quedé allí, observando un instante, tratando de entender por qué me sentía así, por qué había esa especie de magnetismo que me atraía hacia su habitación, hacia él. Finalmente, reuní el valor y entré en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El sonido del clic de la cerradura resonó en mi mente, como un eco que sellaba mi decisión. Vi su rostro de inmediato. Al principio me sentí extraña, casi fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no debía ser mío. Pero luego, cuando él levantó la vista y me vio, sentí un extraño alivio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con su tono habitual de broma, pero con una leve sonrisa que no supe interpretar en ese momento. No supe qué responder de inmediato, mi mente estaba nublada, llena de dudas, pero también de algo que no podía negar. Solo quería hablar, respondí, casi susurrando, mientras me acercaba a su cama. Él se movió un poco para darme espacio, sin hacer preguntas. No necesitaba decir nada más, él sabía exactamente lo que quería, algo que ambos sentíamos pero que ninguno de los dos quería señalar. Quedamos frente a frente, y ahí es donde todo sucedió. Sin decir una palabra,
me dejé llevar por mis anhelos, entregándome completamente al momento. Fue un momento sensacional que me gustó mucho y que marcaría un antes y un después en mi vida. El aire se volvió denso, y el tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se entrelazaban, llenas de una emoción que no podía describir. En ese instante, todo lo que había sentido antes cobró sentido, y supe que este momento cambiaría todo. La confusión se disipó, y lo que una vez fue solo un juego de infancia se transformó en algo profundo y real. Sin palabras, nuestras almas comenzaron a comunicarse, y en ese silencio compartido, encontré una conexión que nunca había imaginado. A medida que la tensión crecía en el aire, mis pensamientos comenzaron a fluir de manera más clara. Recordé las tardes pasadas en el jardín, corriendo y riendo, y como esos momentos parecían tan lejanos y a la vez tan cercanos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un ciclo interminable de inocencia, pero ahora, todo había cambiado. La fragancia de la brisa nocturna se mezclaba con la calidez de su presencia, y sentí que un nuevo capítulo de nuestras vidas estaba a punto de comenzar. ¿Por qué no me dijiste que venías?, me preguntó, su voz suave y envolvente, rompiendo el hechizo de silencio que nos rodeaba. No supe qué responder. La verdad era que no tenía una respuesta clara. Quizás porque no quería que esto sucediera, o tal vez porque sabía que todo lo que estaba sintiendo era tan nuevo y aterrador que prefería ignorarlo. Pero en ese momento, todo lo que quería era estar allí, con él, sintiendo esa conexión que nos unía de una manera que nunca antes había experimentado. No lo sé, respondí finalmente, con un susurro. Solo sentí que tenía que venir. Él sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y que me hizo sentir como si estuviera flotando. Era una sonrisa llena de complicidad, como si ambos supiéramos que estábamos en la misma sintonía, atrapados en un momento que desafiaba la lógica. Sin más palabras, me acerqué un poco más, y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Las preocupaciones, las expectativas, todo se desdibujó mientras nos sumergíamos en la profundidad de ese momento compartido, donde el pasado y el futuro no importaban. Solo existía el presente, y en ese presente, encontré el coraje para dar un paso más hacia lo desconocido. ¿Destellos que encontrarás en este video? Fuego, relatos auténticos que no dejarán indiferente a nadie. Símbolo de choque, momentos de impacto que te harán reflexionar. Ají picante, una narrativa íntima y directa, como nunca antes la habías escuchado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si te gustan las historias reales y emocionantes. No olvides darle like, pulgar hacia arriba, suscribirte, campana, y activar las notificaciones para más contenido exclusivo. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo estas experiencias contigo. Corazón rojo. Símbolo de enlace, comparte este video con tus amigos y déjame tus comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre este tipo de vivencias? Burbuja de diálogo. Cámara de video, almohadilla historias reales, almohadilla narrativa intensa, almohadilla delicioso, almohadilla experiencias personales, almohadilla contenido impactante. Estrella brillante, gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo video. Claqueta destellos.